Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad para Aragón, vamos a ocuparnos de la cuestión número 3, comentario lingüístico dirigido. Describa los principales mecanismos de cohesión que consiguen darle coherencia de significado al texto. En este video tutorial nos vamos a ocupar de dos mecanismos o procedimientos de cohesión, el campo asociativo y la elipsis. En otro video tutorial de este campus virtual se trata el resto de procedimientos o mecanismos. Recordemos en primer lugar que, de forma general, los mecanismos de cohesión se definen como el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Nosotros nos vamos a centrar en el campo asociativo y la elipsis. Vamos a verlo. Empezamos por el campo asociativo, que está relacionado con el campo semántico y el campo de experiencia. El campo semántico puede definirse como el conjunto de unidades léxicas de una lengua que comparten un núcleo común de rasgos de significado. Aplicando este concepto de campo semántico, podemos señalar en el texto una serie de términos o expresiones relacionados. En este caso, vamos a fijarnos en el campo asociativo o los campos asociativos, puesto que hay varios, porque señalaremos expresiones diversas relacionadas por un mismo aspecto temático o por una misma línea temática. Un campo asociativo es más amplio que un campo semántico, puesto que no se reduce a términos relacionados con una misma categoría gramatical, sino que abarca expresiones y elementos algo más dispares, algo más amplios, pero siempre vinculados y relacionados con un mismo sentido, con un mismo aspecto dentro del contexto en que se encuentran. Fijémonos en los ejemplos extraídos del texto. En primer lugar, aparecen una serie de expresiones relacionadas con los organismos oficiales del Estado o internacionales, o efemérides instauradas por estos mismos organismos. UNESCO, Día Mundial de la Filosofía, currículos que nos envían los burócratas del ministerio. En segundo lugar, y como aspecto central, tenemos que fijarnos en el campo asociativo de la filosofía, para el que encontramos una serie de expresiones generales concomitantes, fuertemente relacionadas. Día Mundial de la Filosofía en la línea 1, enseñar filosofía, línea 4, relación con la filosofía, línea 7, el universo, la existencia humana, la verdad, la bondad, la justicia, la belleza, líneas 7-8. E inmediatamente van apareciendo una serie de campos asociativos que están en relación estrecha con esta misma materia o disciplina del espíritu. Un campo asociativo relacionado con las preguntas clásicas de la filosofía y las respuestas que intenta aportar. ¿Qué es todo lo que es? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Qué ideas políticas nos convienen? Líneas 8-10. Fijémonos en que es una enumeración o una serie de cuestiones vinculadas a aspectos que trata la filosofía en general. La alusión a las respuestas de la filosofía está en el enunciado que dice respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse ceniza y error. Podemos señalar otro campo asociativo más, referente a las ideas económicas, políticas, morales, estéticas, teológicas o científicas, líneas 12-13. Y finalmente, otro campo asociativo es el que se refiere a los pensadores o filósofos. Filósofos griegos, sutiles teólogos medievales, pensadores que alumbraron la modernidad,
los pensadores que andan aún martilleándola en las líneas 14-15. Fijémonos ahora en la elipsis o las elipsis. La elipsis se define como la omisión de un segmento o fragmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. Vamos a extraer algunos ejemplos del texto. En primer lugar, hay que señalar el sujeto del verbo aprovecharé, es decir, yo aprovecharé, que no aparece expresado. En segundo lugar, el término oficio que se omite en la secuencia aprovecharé para hablarles del placentero oficio que tengo. Digo placentero en la línea 1. El autor omite el sustantivo oficio. Aprovecharé para hablarles del placentero oficio que tengo. Digo oficio placentero o placentero oficio. Y en tercer lugar, hay otra elipsis en el fragmento los tópicos que corren al respecto. Todos falsos, líneas 2-3. Fijémonos en que se omite el término tópicos y la forma verbal son. Los tópicos que corren al respecto, todos son tópicos falsos. Otra elipsis se produce en el segmento ¿y por qué es tan fácil enseñar filosofía? Simple, porque se ocupa de las cosas. Tenemos una pregunta e inmediatamente el adjetivo simple como introducción a la respuesta. Y es aquí donde se omite o se elide una parte del discurso del autor, que es la respuesta es. Fijémonos ahora. ¿Y por qué es tan fácil enseñar filosofía? La respuesta es simple, porque se ocupa de las cosas. Líneas 4-5. E inmediatamente encontramos otra elipsis más del sintagma la filosofía en este mismo fragmento que acabamos de señalar. Porque se ocupa de las cosas más fascinantes del mundo, es decir, porque la filosofía se ocupa de las cosas más fascinantes del mundo. Línea 5. El mismo sintagma, la filosofía, se omite más adelante, mas la filosofía no está hecha solo de preguntas, también es el volcán que expulsa. Líneas 10-11. Es decir, mas la filosofía no está hecha solo de preguntas, también la filosofía es el volcán que expulsa. Y dos elipsis más para ir terminando. El sintagma las respuestas, que se omite en la secuencia, también es el volcán que expulsa de forma cíclica las respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse ceniza y error. Fijémonos bien, porque se trata esta vez del sujeto de un infinitivo. También es el volcán que expulsa de forma cíclica las respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse las respuestas ceniza y error. Líneas 11-12. No obstante, podemos pensar que el sujeto de tornarse en lugar de las respuestas es el volcán, en cuyo caso también se trataría de una elipsis, o bien las respuestas o bien el volcán se tornan ceniza y error. Como se ve, son metáforas de la filosofía. También es el volcán que expulsa de forma cíclica las respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse el volcán, ceniza y error. Y por último, el segmento quien no conozca se elide o se omite varias veces hacia el final del texto. Fijémonos en las líneas 14-16. Quien no conozca a los filósofos griegos, a los sutiles teólogos medievales, a los pensadores que alumbraron la modernidad o a los que andan aún martilleándola, no sabe realmente nada de todas esas ideas, sino a lo sumo de sus cenizas. Y ahora vamos a decirlo sin elipsis para que veamos la diferencia. Quien no conozca a los filósofos griegos, quien no conozca a los sutiles teólogos medievales, quien no conozca a los pensadores que alumbraron la modernidad o quien no conozca a los que andan aún martilleándola, no sabe realmente nada de todas esas ideas, sino a lo sumo de sus cenizas. Nos hemos detenido en dos mecanismos o procedimientos de cohesión,
el campo asociativo y la elipsis. Tanto estos como el resto de procedimientos que se abordan en otra videoexposición contribuyen también, por supuesto, a la coherencia del texto porque facilitan el desarrollo del tema o la unidad temática y permiten también que este tema o esta unidad temática sean expuestos de forma clara y precisa. Además, todos estos mecanismos de cohesión colaboran a la organización de la estructura del texto y de las ideas que están presentes en él, porque el texto sigue, apoyándose en estos procedimientos, los principios elementales de la lógica, el sentido común o el conocimiento del mundo y del saber humano que todos poseemos en mayor o menor medida. Recordemos que la coherencia está en relación con la cohesión, pero en sí misma la coherencia exige que el texto tenga un tema claro y preciso, que la información que nos proporciona el texto esté organizada correctamente, por ejemplo, en ideas principales y secundarias, entre otros aspectos, y que además entre los enunciados que componen el texto haya hilación, que haya trabazón entre ellos, que haya orden, que estén unidos, con sentido, con lógica, que no sean contradictorios y que sean adecuados a la situación comunicativa o contexto. Si nos fijamos bien, casi todos estos mecanismos o procedimientos de cohesión se resumen en uno solo, la repetición de unidades o de elementos, palabras, expresiones, conceptos, ideas, etc., que en definitiva es lo que hemos señalado en la definición del principio. De la unión, colaboración, imbricación y superposición simultánea de todos ellos surge la cohesión textual y todos ellos conforman, a fin de cuentas, las causas o las razones por las cuales un texto se hace comprensible a quien lo lee. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, en los distintos niveles académicos, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.